Desde la fundación de la República Federal Alemana, la economía de este país no vivía un momento tan duro como el actual. Inflación, caída de las exportaciones y 2 recesiones económicas encadenadas. Incluso una empresa insigne como Volkswagen se tambalea. ¿Dónde están las innovaciones alemanas? Sie kriegen doch gar kein Geld mehr für Investitionen in alte Geschäftsmodelle. Las empresas deben volverse más ecológicas. Para ello deben pagar por sus emisiones de CO2. En otras palabras, asumir grandes costos que no tenían en el pasado. A los desafíos se suma el hecho de que no todas las empresas tienen intenciones sinceras o realistas a la hora de ser más verdes, porque hay miles de millones de euros en juego, en inversiones y, por tanto, en los rendimientos que las empresas esperan recibir. There are companies who have set extremely ambitious targets and are now realizing that this is harder than they thought. La buena noticia es que incluso los mayores contaminadores de Alemania se están transformando. ¿Es la protección ambiental en sí una amenaza para la economía alemana, como aseguran algunos, o es rentable volverse más ecológico? Son algunas de las preguntas que intentaremos abordar en este episodio de Transformar la Economía. Miremos el caso de EABE, un importante operador de centrales eléctricas. En 5 años planea abandonar la generación de energía con carbón y aumentó su uso de energías renovables, lo que ha reducido significativamente sus emisiones de CO2. La empresa planea invertir 55.000 millones de euros en energías renovables para 2030, es decir, unos 8.000 millones de euros por año. Con estas inversiones y medidas de compensación, espera equilibrar para 2040 sus emisiones, dejando a cero la balanza entre el CO2 que genera y el que reduce. Una meta ambiciosa. We're coming out of a few years in which climate protection has been one of the key topics in global media. Very many companies have set targets, and because that has been the case, it has become something that companies competed on in their respective sectors. Poniéndolo en perspectiva, quien mucho contamina, mucho puede reducir. Pese a los logros de la energética EABE, esta sigue siendo la segunda mayor emisora de dióxido de carbono en Alemania. En breve hablaremos del mayor contaminador de Alemania y de más éxitos en la transformación verde. Pero en este punto echemos un vistazo primero a la situación económica en Alemania, porque toda esa transformación verde debe salir de algún bolsillo. La economía alemana lleva ya 2 años consecutivos en recesión. Es decir, el rendimiento económico se contrae, a veces se estanca. Tampoco hay señales de crecimiento para 2025, algo nunca antes visto en más de 7 décadas. Hay por lo menos 3 razones principales que explican esta situación. La primera, la competencia de China. La industria automotriz alemana ve disminuir su demanda en China ante los automóviles producidos por empresas propias en China. Incluso ahora muchos autos eléctricos chinos llegan a Europa a un precio más económico. Por ejemplo, los de BYD y similares conquistan los mercados europeos. Los fabricantes alemanes se quedan rezagados. Segunda razón, los salarios de la alemana Volkswagen están por encima de la media de la industria, pero al final esto hace que el producto sea más caro. Los costos de producción son demasiado altos en comparación con los autos de otros países. Las ventas de autos eléctricos alemanes son decepcionantes. Para compensar las pérdidas, la gerencia de Volkswagen quiso cerrar 3 plantas, argumentando que le sobraban 35.000 empleados. Una propuesta que desencadenó varias protestas. Y la tercera razón de la crisis del modelo alemán está en el alto costo de la energía. Y aquí muchas industrias son intensivas en el uso de la electricidad y del gas. Das war schon immer ein Thema in Deutschland, dass unsere Energiepreise höher waren als in den anderen Wirtschaftsräumen international. Si comparamos, para producir un vehículo, 1 megavatio hora de electricidad cuesta 190 euros en Alemania. En España, 132 euros, en China, 89 y en Estados Unidos, 69 euros. ¿Y qué papel juegan la modernización de instalaciones y la innovación de los procesos? Las empresas están recibiendo presión por parte del Estado. The goals that were set up at the Paris Agreement in 2015 were all signed by governments, and they have committed to deliver their targets by 2030 and then eventually to 2050.
Alemania se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática en 2045. La Unión Europea se toma 5 años más de tiempo para alcanzar esa meta. En cualquier caso, es un camino largo y sobre todo costoso. The policies set by the government are not enough to convince private sector to change anything in and of itself, right? There is this link, this collaboration between the public sector and the private sector, which is absolutely essential. And unfortunately, that's where the problem is, because as of today, that channel, that communication, that link is still very, very, very weak. Wir brauchen vor allem das Privatkapital. Von dem gesamten Kuchen an Investments kommen vielleicht maximal 20% vom Staat. Die restlichen 80% müssen von der Privatwirtschaft kommen. Und der Staat muss jetzt kluge Anreize setzen, um die 80% aus der Privatwirtschaft zu mobilisieren. Más adelante hablaremos de las empresas que prometen más de lo que pueden cumplir, pero primero veamos 3 ejemplos de multinacionales con ambiciosas metas de reducción de dióxido de carbono. BASF es el mayor grupo químico del mundo. Hace unos meses se completó un hito en la sede central de Ludwigshafen, al sur de Alemania, un craqueador de vapor que funcionaba con electricidad, una planta piloto que tiene mucho potencial. Sin el craqueador no habría plásticos, automóviles, envases ni cosméticos. En un futuro lejano, cuando la planta funcione con energía renovable, podría reducir las emisiones de CO2 en un 90%. BASF planea invertir un total de 2.400 millones de euros en su transformación verde entre 2025 y 2028. No es común que las multinacionales mencionen cifras tan concretas. Casi nadie quiere comprometerse con algo así de específico. Man hat ja internationale Wettbewerber und ich gehe mal davon aus, dass solche Zahlen eben man nicht gerne veröffentlicht, damit die Wettbewerber sehen, wie stringent die Strategie ist und wie groß die Finanzvolumina sind. Also das hat natürlich oft auch diesen Hintergrund. Und dann ist es, glaube ich, auch vielleicht ganz schwer oft zu kalkulieren, was genau zählt man jetzt zur grünen Transformation. Hablemos ahora de uno de los principales contaminadores ambientales de Alemania, actualmente el más grande en términos de emisiones de CO2. Se trata del cemento. La empresa alemana Heidelberg Materials es uno de los 5 mayores fabricantes de cemento del mundo y todavía tiene mucho por delante. El grupo pretende alcanzar la neutralidad climática en 2050. El grupo se enfoca en inversores que apuestan por lo verde. La presión de los fondos de inversión sobre las empresas ha aumentado considerablemente en los últimos años. Muchos inversores exigen tecnologías innovadoras y sostenibles y menos combustibles fósiles. Sin verde no hay dinero. La fórmula es así de simple. Por eso también Heidelberg Materials está cambiando sus procesos de producción, descarbonizando actualmente una planta de cemento en Alemania y planea almacenar el CO2 inevitable a largo plazo en el fondo del Mar del Norte. Sie kriegen doch gar kein Geld mehr für Investitionen in alte Geschäftsmodelle. Die Finanzbranche ist da sehr aufmerksam geworden und schaut sich sehr genau an, welche Investitionen sie unterstützt. Und sie kriegen überhaupt kein Geld mehr auf dem Finanzmarkt, wenn sie noch in Fossile investieren. Das heißt, die Unternehmen haben doch gar keine Chance, als tatsächlich jetzt auf Wasserstoff zu setzen, auf grünen Strom zu setzen und ihre Produktion umzustellen. Alejarse de los métodos de producción obsoletos, eso es lo que muchos quieren. ¿Qué desafíos se enfrenta ahora el mayor grupo siderúrgico de Alemania, ThyssenKrupp? Este es nuestro tercer ejemplo. La acería es también uno de los mayores emisores de CO2. En el futuro busca reemplazar el uso del carbón contaminante por hidrógeno verde para la producción de acero. La empresa recibe al menos 2.000 millones de euros en fondos públicos y también se beneficia de un instrumento completamente nuevo. ThyssenKrupp ha firmado un contrato de protección climática con el Estado, que funciona de la siguiente manera. Cuando empresas como ThyssenKrupp apuestan por nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente, la producción y, por tanto, los productos se encarecen. La idea es que el Estado asuma gran parte de estos costes adicionales para que las empresas sigan siendo competitivas y, una vez alcanzada la zona de beneficios, el dinero vuelve al Estado. El dinero solo se paga si se tiene éxito, es decir, cuando se ha logrado la reducción de gases de efecto invernadero. El interés de la industria es enorme. Las empresas se han fijado objetivos climáticos vinculantes, pero por supuesto también hay greenwashing, es decir,
más promesas y publicidad que éxitos reales. Sin embargo, para muchas empresas la transformación verde es algo serio. There are many companies who have quite a significant reputation to maintain. It's quite a big step for companies to take back targets that they have set. Right now, they still try to achieve both economic success and bringing down emissions. El resultado de un estudio, si se invirtiera globalmente más en el Producto Interno Bruto en protección climática, se obtendría hasta 5 euros por cada euro invertido. Algunos critican que no todas las empresas son lo suficientemente ambiciosas para implementar el Acuerdo Climático de París. Lufthansa quiere alcanzar la neutralidad climática para 2050. El queroseno, como combustible fósil, debe ser reemplazado. Hoy en día existe el SAF, un combustible sintético y ecológico para aviones, pero actualmente solo se utiliza en el 0,3% de la aviación. En comparación, se queman alrededor de 1.000 millones de litros de queroseno diariamente en motores de aviones. La industria aún no tiene una solución real, ni siquiera Lufthansa, solo una perspectiva. Los fabricantes de automóviles alemanes son también criticados por su poca credibilidad. La formulación de su estrategia climática es demasiado vaga. Las empresas se centran principalmente en la movilidad eléctrica. El jefe de Mercedes, Ola Källenius, quiere seguir produciendo motores de combustión más allá de 2030. Con esto pospone la electrificación completa. Tal vez ayudaría si Källenius recibiera más incentivos verdes. Como mencionamos al inicio, aquellas juntas directivas que reciben bonificaciones por alcanzar objetivos verdes transforman sus empresas más rápido y de manera más comprometida. Es decir, cuando hay un claro aumento en la remuneración de los directivos, hay un mayor incentivo para impulsar la producción verde. Este hallazgo proviene del informe The Cost of Inaction 2024 del Foro Económico Mundial, basado en el análisis de empresas globales. Mientras que en RBE este componente climático representa el 13% y la transformación avanza con pasos claros. No tiene que ser así, pero este informe ve una clara correlación. Seguir apostando por el CO2 no es una alternativa, ya que también cuesta dinero. La industria debe pagar por cada tonelada de dióxido de carbono producida y las emisiones van en aumento. La crisis climática amenaza a aquellos que no innovan. Visto así, las empresas deben permitirse la transformación por difícil que resulte. Sin embargo, quedan muchas preguntas. ¿De dónde vendrá toda la electricidad regenerativa en los próximos años o el hidrógeno verde que tanto se necesita y con tanta urgencia? Este es el cuello de botella para toda la industria. Una industria que, sin embargo, se ha embarcado en el camino verde y permanece optimista.